El mensaje en esta mañana, eh, como dice el título del capítulo, es La niñez de Cristo. Está basado en un texto que se encuentra en Lucas 2, 39, 40. Y vamos a ir al texto bíblico en esta mañana. Lucas 2, 39, 40. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad, Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El niño crecía, se refería a Jesús, se refiere a Jesús. Crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Hoy, a través del capítulo del deseado de todas las gentes, vamos a meditar en un capítulo o en una parte oscura de la palabra de Dios, oscura en el sentido de que no se nos habla mucho de la niñez de Jesús. Y de hecho, entre la época, entre la edad de los 12 años a los 30 hay un vacío, no hay mucho. De hecho, no se revela nada en la escritura respecto a la niñez o a la juventud de Jesús. Pero lo que la Biblia nos dice es que él crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y fueron todos esos años en los que tuvo un caminar de intimidad con su Padre, fortalecido en la fe, en la esperanza y en la seguridad de la misión que él venía a cumplir. Sí hay un episodio que nos habla de cuando tuvo los 12 años, pero en este capítulo se va a revelar a través del Espíritu Profecía todo lo que fue la experiencia de la niñez de Cristo Jesús. Justamente dice que el niño crecía, se fortalecía, se henchía de sabiduría, la gracia de Dios estaba sobre él, crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres, dice allí el primer capítulo. Jesús pasó su niñez y juventud en la aldea de la aldea a la montaña, en una región llamada Nazaret. A Jesús se le conocía o se esperaba que el Mesías viniera de Belén de Judea, pero ustedes saben la historia, nos dice que aunque él nació en Belén, tuvo que salir de allí por el miedo que había de que Arquelao pudiera de pronto matar al niño. Y fue en la medida de protección que utilizó José. Sigue diciendo así el capítulo. Dice, durante su infancia Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Y este capítulo nos está hablando un poco de un tema que también es muy importante para nosotros y para los que nos estamos preparando para el encuentro con Jesús, para la venida de nuestro Señor, y tiene que ver con nuestra familia. Eh, eh, Al hablar de la niñez, al hablar de nuestros hogares, los que tenemos hijos pequeños en nuestras familias, eh, pues nosotros nos estamos preparando como familias conjuntas para el encuentro con Jesús. Tendemos normalmente a pensar en nuestra necesidad de consagración, de buscar a Dios, pero muchas veces olvidamos que hay una parte muy importante y es que nuestros pequeños también puedan prepararse para el servicio y para encontrarse con Jesús. Aquí dice que las manos de Jesús voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Revelaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los buenos principios era firme como una roca y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. Estamos contemplando la belleza del carácter de nuestro Señor. Jesús vino a revelar al Padre. Al ver a Jesús, dijo Jesús, le dijo a Felipe, por allí más adelante, justo antes de la última cena, le dijo, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre, porque él vino a revelar al Padre. Y desde su niñez estaba mostrando que él era voluntario para servir, revelaba paciencia, no se dejaba perturbar, era siempre una persona veraz, nunca sacrificaba la integridad, era una persona íntegra, aún desde niño, y dice que en los buenos principios era firme como una roca. ¿Cómo un niño puede llegar a tener una experiencia tal? Y estamos hablando ahora de nuestros hogares, nuestros pequeños. Estamos formando en ellos un carácter como el del pequeño Jesús, que sea inconmovible ante los principios, que sea de paciencia imperturbable,
Hoy en día es tan fácil que se nos salgamos de las casillas y seamos impacientes, y sobre todo los niños que muchas veces tratamos de callar o de que ellos no nos molesten aquietándolos con, estás haciendo pataleta, bueno, entonces yo te voy a dar esto para que te tranquilices. Es decir, no estamos haciéndoles desarrollar paciencia, pero Jesús sí desarrolló esa paciencia y obviamente eso hablaba de un actuar disciplinado, de mucha consagración de una madre y de un padre que se dedicaron a él. Obviamente Jesús no tenía ese rasgo de egoísmo que nosotros tenemos, pero sí podía ser propenso a desarrollar esas tendencias, esos defectos de carácter. Y debía un padre y una madre dedicarse, especialmente María fue la que se dedicó a esta labor. Dice, con deleite trataba de estimular, refiriéndose a María, con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Es un llamado a nosotros como padres y madres, los que tenemos nuestros hijos en casa. Dice, con deleite, se deleitaba, no era que fuera una carga. Hoy en día para muchos padres atender a sus hijos es una carga. Y en esta época de situación de cuarentena en la que estamos viviendo, yo he visto que han transmitido, han enviado videos por WhatsApp, por las redes, donde muestran que cuidar a los pequeños en la cuarentena es un caos, es estresante, causa agotamiento. Y María mostraba en esta experiencia de que ella se deleitaba en tratar de estimular la mentalidad de Jesús, sabiendo que era un chico inteligente y receptivo. Nuestros hijos también son inteligentes y receptivos y nosotros debemos hacer un esfuerzo y deleitarnos en formar en ellos un carácter para el cielo. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios. ¿En qué se apoyó María para poder conducir y formar el carácter de sus hijos? ¿En quién se apoyó? Dice, mediante el Espíritu Santo. Anoche hablábamos con el mensaje que estudiamos para nuestra iglesia, la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Es nuestra mayor necesidad. Y ahora, en esta circunstancia en la que nos encontramos, Satanás puede utilizar todos los medios para atrapar las mentes de nuestros hijos a través de la quietud, la ociosidad. Se puede convertir en el taller del diablo y sobre todo en las mentes de nuestros hijos. Pero ¿qué debemos pedir a Jesús? Que mediante el Espíritu Santo recibamos esa sabiduría para cooperar, dice allí, con los ángeles y que podamos desarrollar en nuestros hijos el carácter. Recordemos que estos pequeños también son hijos de nuestro Padre Celestial. Y si hay alguien que está interesado en ellos, es Dios. Él ama a los niños, lo dice la Biblia. Dios ama a los niños. Los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la idea de que los mandamientos de Dios es el carácter de Dios y cuando quebrantamos esos mandamientos estamos hiriendo el corazón de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos meditando en ellos, en esos mandamientos, que los aprendan, que los memoricen y no solo que los aprendan como letra muerta, sino que los puedan vivir en su experiencia? Muchas veces somos muy laxos en perdonar de pronto una mentira en nuestros hijos, pero somos muy fuertes para cuando hacen de pronto un daño en casa. Y no somos equilibrados en los principios. Cuando de pronto nuestros hijos hacen un daño, dejan caer un vaso, un plato, eh, son errores que cometemos como seres humanos por ser seres humanos frágiles, imperfectos. Pero tal vez cuando se trata de principios, cuando se trata de que te engañen, cuando se trata de que haya deshonestidad, eso lo dejamos pasar tan fácilmente cuando las palabras de nuestros hijos no son las adecuadas y nosotros dejamos y somos laxos en corregir esos defectos que realmente están quebrantando un principio divino, un mandamiento. Enfocarnos en la ley de Dios, mostrarles a través de nuestra experiencia, de acuerdo enseñarles que debemos vivir también de acuerdo a esos mandamientos. Sin embargo, la enseñanza había llegado a ser, aquí el libro nos dice que la educación para los judíos era muy importante. Se habían hecho escuelas, se hacía la provisión para que los jóvenes estudiaran. Sin embargo, las enseñanzas habían llegado a ser formalistas. La verdadera educación debía incluir a los jóvenes a que busquen a Dios. ¿Qué pasaba? Sí, se habían hecho escuelas y hoy en día, mis apreciados, muchos de nosotros estamos muy preocupados para que nuestros hijos sean preparados intelectualmente.
Y para el judío dice allí que se consideraba una maldición el descuidar la educación de sus hijos. Desde los días de los profetas se establecieron escuelas donde se enseñaba ciencias, artes, música, o sea, una cantidad de áreas que los ayudara a crecer y a desarrollarse. Y hoy como padres también es nuestra preocupación que nuestros hijos se preparen, que crezcan intelectualmente, que puedan servir. Pero dice aquí, la verdadera educación debe inducir a los jóvenes a que busquen a Dios. Y si nosotros estamos muy preocupados para que nuestros hijos salgan de las universidades de alto nivel o de un colegio en donde realmente les enseñen porque en este otro no les enseñan nada, déjame decirte, la verdadera educación primeramente se basa en un conocer a Dios. Así que si tú estás sacrificando la búsqueda de Dios para que ellos crezcan en conocimiento intelectual, estás incurriendo en un riesgo porque hoy en día, mi apreciado, y no estoy queriendo decir con ello que no mandemos a nuestros hijos a los colegios, que no vayan a la universidad, claro que sí, deben prepararse, pero que no sea a costa de su preparación para la eternidad. Absortos en las ceremonias externas, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. Miren lo que pasaba en las escuelas de los judíos en los días de la niñez de Jesús. Estaban absortos en ceremonias externas, en rituales, en conocimientos, en ciencia, en la técnica como tal, pero los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. Fatal, porque hoy en día es tal vez muchas veces lo que le pasa a nuestros hijos. Se levantan muy temprano, los mandamos madrugados al colegio, el tiempo que pasan en el transporte, llegan al colegio, horas de trabajo allá, un tiempo de regreso a nuestra casa y cuando llegan a casa se pegan a los cuadernos, a sus textos escolares, a hacer las tareas y ya llegan tarde a la noche solo para descansar pronto porque tienes que madrugar en la mañana y porque tienes que seguir esa carrera frenética y no encuentran tiempo para pasar horas de quietud con Dios. Y si nuestros hijos no encuentran ese tiempo, peligro, prende las alarmas, podemos estarlos soltando en las manos del enemigo. Y no porque estudiar sea malo, vuelvo y digo, sino porque no podemos robar lo más importante que es buscar a Jesús. Eso también puede pasar para con nosotros. Tal vez nosotros a nuestra edad adulta también estamos buscando tiempo para prepararnos más, para hacer nuestra carrera profesional, maestría, doctorados, posgrados, que todas estas circunstancias no nos roben el tiempo que debemos pasar de comunión con Cristo Jesús. No oían su voz que hablaba el corazón. Cuidado, familias, mucho cuidado, porque muchas veces como padres estamos muy preocupados en alimentarnos, en leer la Biblia, en estudiar, en escuchar el tema, en ir a la iglesia. Pero nuestros hijos muchas veces no escuchan, dice la voz de Dios que habla a su corazón. Y pueden estar allí, pueden estar sentados en nuestros cultos en casa, pueden ir a la iglesia, cuando podíamos asistir ella, van, pero ellos no tienen una experiencia viva con Dios. Y nosotros como padres debemos esforzarnos como María, deleitarnos en que ellos puedan tener ese encuentro con Dios, personal. En busca de conocimiento se apartaban de la fuente de la sabiduría. Búsqueda frenética de conocimiento, estudiar por aquí y por allá, matemáticas, ciencia, y bueno, y vuelvo y digo, no es que esté bien, no es que esté mal, pero una búsqueda frenética de conocimiento, pero olvidan la fuente de la sabiduría que es Dios. Los grandes hechos esenciales del servicio de Dios eran descuidados, los principios de la ley eran oscurecidos, lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Y hoy hablamos entonces tal vez a nuestros jóvenes, lo que tal vez pensamos que es educación superior, mi carrera universitaria, quiero ser profesional. Pero miren, en esos días podría eh, ser esa educación superior el mayor obstáculo para un verdadero desarrollo. Y puede ser exactamente lo mismo hoy. Puede ser que tu carrera pueda ser el mayor obstáculo. Y es donde tienes que pedir mucha sabiduría a Dios para que eso no se convierta en la barrera que te impida entrar al reino de los cielos. Sigue diciendo allí, el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Entendiendo su madre que eso era lo que estaba ocurriendo y seguramente recibiendo la dirección del Espíritu Santo, ella entendió, no, voy a educarlo desde casa. Y hoy en día hay muchos padres que han comprendido eso, que tienen a sus hijos en casa estudiando
El método que escogió María para educar a su hijo en casa. Le enseñó, su madre dice, su madre fue su primera maestra humana. La madre, el padre, nosotros muchas veces pensamos en el afán que tenemos de que nuestros hijos aprendan, entonces que los mandamos a la escuela y en el colegio este que es de nivel alto para que allá me le enseñen y que sea bilingüe, pero hay lecciones importantísimas que ellos no van a aprender en la escuela. La obediencia, el amor, la confianza, eso solo lo pueden aprender de nosotros, los primeros maestros, los padres. Dice, las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Esto es algo extraordinario. Lo mismo que él, el mismo Jesús, cuando apareció en la zarza ardiente, cuando apareció en el monte Sinaí, que le habló con esa voz que sonaba como truenos delante de toda la multitud y se las enseñó a Moisés, las tuvo que venir él a aprender, él mismo a aprenderlas en las rodillas de su madre. Porque él nació como un bebé, él fue inocente, él no venía con un preconocimiento del cielo. Él borró su cassette para meterse en este niño de Belén, en el niño de Nazaret, Jesús, encarnado en el vientre de María. Él tuvo que venir a aprender lo que él mismo había enseñado tantos siglos atrás. Esto nos habla de lo que lo que se jugó para que nosotros pudiéramos ser salvos. Puesto que él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo, escuchen muy bien, su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, más adelante, cuando Jesús tiene un encuentro a los 12 años con los maestros de la ley allí en el templo, que él se pierde, dice que pasaron horas allí y estaban anonadados por el conocimiento que tenía Jesús. ¿Y cómo pudo obtener ese conocimiento? ¿Saben? Porque el niño Jesús a su corta edad no la pasaba por allá mirando Peppa Pig, ni Cartoon Network, ni ningún canal de dibujos animados. Él pasó el tiempo de su niñez, dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Y de pronto aquí alguno está escuchando a algún padre diciendo, sí se da cuenta, por eso es que yo lo levanto temprano a que cojan la Biblia, que se peguen a ella. Hermanos, amigos que me escuchan, para que un niño aprenda no es sentarlos a que lean los textos bíblicos. No, necesitamos utilizar las estrategias necesarias. Por eso aquí leímos hace un momento, María, la madre de Jesús, pidió sabiduría al Espíritu Santo para que cooperando con los ángeles, pudiera enseñarle al pequeño. Y hoy en día tenemos que utilizar los mecanismos atrayentes, persuasivos, en los cuales podamos sentarnos con ellos, narrar las historias, sacar las aplicaciones y que los niños en ellos mismos puedan interiorizar el conocimiento y decir, yo también quiero tener esa experiencia. No simplemente que sea una historia más, sí, muy bonito, Jonás en la ballena, y como si fuera un episodio más de un programa de dibujos animados. No puede ser. Tenemos que pedir sabiduría a Dios, hacer un esfuerzo ferviente para que en ellos se pueda interiorizar ese mensaje. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Aún siendo un niño receptivo, abrazó todas esas verdades y por eso cuando llega a los 12 años al templo, él ya comprende, eso es lo que yo debo vivir, es mi experiencia. Adquiría conocimiento científico de la naturaleza, que podamos mostrar a nuestros pequeños las plantas, los animales, que ellos puedan analizar, pensar cómo es que la naturaleza funciona, la lluvia, y todo eso los haga reflexionar en que hay un maestro divino que ha creado todas las cosas. Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres desde sus más tiernos años, dice allí. Fue dominado por un propósito, vivió para beneficiar a otros. ¿Qué fue lo que él entendió a través del estudio de la naturaleza? Y como les decía ayer y estos días, vez tras vez se repite a través de todo el libro y a través de toda la Biblia que el principio divino y el principio que rige el cielo es el servicio. Y él analizar las plantas, los animales, se da cuenta de que todo sirve a otra cosa. La lluvia está en beneficio de los demás. Cada animal produce algo para los demás. Las plantas producen algo para los demás. Y él entiende que el deber, el principio que aprendió a través de eso es vivir para beneficiar a otros. Y nosotros como padres tenemos una grande obligación, con la ayuda de Dios,
formar en nuestros hijos ese darse a los demás y contrarrestar el egoísmo con el cual nosotros nacemos. Contrarrestar el egoísmo debe ser nuestra mayor obligación como padres para nuestros hogares, tanto como para nuestros pequeños como para todo el bienestar de nuestra familia. Adelante dice, mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su palabra, los ángeles se nos acercarán, nuestro intelecto se fortalecerá y nuestro carácter se elevará y se refinará. Llegaremos a ser semejantes a nuestro Salvador. Esta es nuestra mayor obligación. Dice, mientras nos familiaricemos con la palabra, mientras meditemos en ella, los ángeles se van a acercar, nuestro intelecto se va a fortalecer, nuestro carácter se va a elevar, nuestros actos se van a refinar, nuestras palabras, y llegaremos a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Tanto nosotros como nuestros hijos necesitamos velar, mis apreciados, que no caigamos en la terrible trampa que cayó Lot. Ustedes recuerdan la historia de Lot. Lot, cuando tuvo la discusión con Abraham, salió buscando lo mejor para su familia. La historia nos dice que él buscaba el bienestar de su familia. Él quería que sus hijos tuvieran lo que él no tuvo. Así que los llevó a una ciudad donde podrían encontrar bienestar, donde podrían tener toda la mano y crecer y prosperar. Llegaron a la ciudad de Sodoma. Y él fue allí no por egoísmo, no lo hizo pensando en que quería prosperidad mundana. No, usted puede leer en la Biblia el Espíritu Profecía. Él lo hizo con el deseo de que su familia estuviera bien, que tuviera comodidad, que pudieran tener una vida tranquila. Pero buscando las cosas de esta tierra, no pensó en la influencia que podría recibir sus hijos en ese lugar. Y ustedes saben el desastre que ocurrió. Sus hijos se perdieron. Sus hijas, después de que salieron, cuando iba a ser destruida la ciudad, estaban tan envueltas con el pecado de Sodoma que ellas mismas cometieron esos mismos pecados con su padre al hacer un incesto y traer maldición para su pueblo. Así que seamos muy cuidadosos. Puede ser que nosotros tomemos decisiones con buenas intenciones para nuestros hijos, pero siempre debemos pesar en balanza si esto que estoy decidiendo para mí, para mi familia, para mis hijos, realmente formará el carácter de Jesús en ellos. Tienes que pesarlo en balanza, tienes que pedirle sabiduría a Dios. Si no, si tú te das cuenta que puede haber duda en esa decisión que vas a tomar, es mejor que no tomes una decisión, porque puede traerte ruina para ti y para tu familia. Paso más adelante dice la comunión, y esto es clave para todos. Mire, esto es un pensamiento muy importante. La comunión con Dios por medio de la oración desarrolla las facultades mentales y morales, y las espirituales se fortalecerán mientras cultivamos pensamientos relativos a las cosas espirituales. ¿Qué necesitamos entonces en nuestros hogares? ¿Qué podemos aprovechar ahora que estamos en este momento de confinamiento? La comunión con Dios por medio de la oración desarrolla las facultades mentales y morales, y las espirituales se fortalecerán mientras cultivamos pensamientos relativos a las cosas espirituales. ¿Y cómo puedo desarrollar pensamientos relativos a las cosas espirituales? A través de la palabra, a través del conocimiento de Dios. Es vital que elevemos un altar en nuestra casa. Si el altar de nuestra casa es una pantalla gigantesca con televisión paga, ten cuidado. Pero es que no tengo más que ponerlos a hacer. No estoy diciendo que desconectes todo y que los metas en los libros todo el día, no, es cierto. Tenemos que buscar espacios donde podamos recrearnos, donde podamos compartir. Pero que el altar de tu casa, que lo más importante para tu familia, para tus hijos, sea la comunión con Dios. Ir a través de la palabra a escuchar la voz de Dios, a hablar con Dios por medio de la oración, la alabanza, la adoración. Ese debe ser el altar que se levanta en nuestra familia. Y esto me hace pensar en un personaje, Abraham. Abraham se destacó por cada vez que llegaba a algún lugar levantar un altar. Qué contraste con Lot. Lot buscó el bienestar temporal, que sus hijos estudiaran, se prepararan en las mejores universidades de la ciudad, y eso los llevó a la ruina y a la perdición, porque contrarrestó la influencia del Espíritu de Dios. Pero Abraham prefirió las montañas, por allá las partes desoladas, pero cada vez que llegaba levantaba un altar, y en ese altar traía a sus hijos y les enseñaba la importancia de la adoración a Dios. ¿Y cómo se vio reflejado esa enseñanza? Cuando ese joven, Isaac, fue llamado por Dios para que entregara su vida en sacrificio,
Él podía haber huido en el momento en que su padre le dijo que lo iba a sacrificar, pero él también dispuso su corazón y entendiendo, si esta es la voluntad de Dios, yo lo voy a hacer. Es un reflejo tremendo de lo que como padres podemos hacer por nuestros hijos. Entiendo también que aunque hagamos todo lo posible, nuestros hijos pueden ser que tomen caminos equivocados. Le pasó a Dios incluso en el cielo. Pero que no sea por nuestra negligencia. Hagamos todo lo que sea humanamente posible para conducir a nuestros hijos al altar y a los pies de Cristo Jesús. Si aún a pesar de todo nuestro esfuerzo ellos deciden tomar otro camino, nosotros habremos hecho lo que es correcto delante del Señor. Su vida fue una larga lucha contra las potestades de las tinieblas. Desde la niñez, ustedes recuerdan, Jesús nació y siendo un bebé, Satanás tenía tanto temor de ese rey que nacía que intentó matarlo. Tenía miedo. Lucifer tenía miedo de quién estaba naciendo, intentó matarlo. Y desde ahí fue una lucha constante. Dice, Satanás fue incansable en sus esfuerzos para vencer al niño de Nazaret. Su vida fue una lucha larga contra las potestades de las tinieblas. Sin embargo, Jesús se mantuvo inconmovible. Y todo fue porque hubo un resguardo primeramente de parte de Dios y de que su familia buscara proteger el carácter del niño. Él conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones, pero esto fue para él una salvaguardia. Tremendo lo que nos está diciendo aquí. Tuvo una lucha acérrima con Satanás. ¿Y cuál fue la salvaguardia que Dios utilizó para proteger el carácter de ese niño que tenía que mantenerse intachable hasta su sacrificio? Dice, la pobreza, la abnegación y las privaciones. Tal vez lo que nosotros muchas veces no queremos. No, pero si yo estoy trabajando para tener el bienestar de mis hijos, de mi familia, y no sabemos que muchas veces eso es lo que Dios utiliza para que nuestro carácter se mantenga puro. Porque cuando tenemos comodidad, cuando tenemos bienestar, cuando todo lo tenemos a la mano, solo mira lo que pasa con nuestros o con los hijos. Yo espero que ese no sea el caso de nuestros hogares. Pero cuando le colocamos todo en las manos a nuestros hijos, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Ellos ya no se sienten agradecidos por las bendiciones que Dios les da. Ellos reclaman de la vida que les tiene que servir. Y entonces ahora convierten a sus padres en siervos de esos pequeños. Y cuando no hacen caso a lo que los pequeños les dicen, entonces ellos se sienten ofuscados, se enojan, se molestan y algunos se quieren quitar la vida porque sienten que su vida es muy miserable. Ese es el terrible peligro de cuando le entregamos todo en bandeja de plata a nuestros hijos. Y Dios, conociendo la naturaleza del hombre, dice, la salvaguardia para el carácter de Jesús fue conducirlo a la pobreza. Él conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones, que fueron la salvaguardia de su carácter para protegerlo de los engaños de Satanás. En su vida laboriosa no había momentos ociosos que invitasen a la tentación. No había momentos ociosos. Nosotros debemos también procurar actividad, eh, actividades al aire libre. Ahorita, bueno, no podemos hacerla, pero por eso es que tanto nos habla el Espíritu Santo de pronto de desarrollar una huerta, si tenemos la posibilidad de enseñarle actividades manuales a nuestros hijos. No le dé miedo enseñarle a cocinar a su hijo, a que coja una olla, a que barra la casa, a que lave su ropa, a que coja la escoba y el trapero y asee su casa. Algunos piensan, no, pero es que yo no voy a enseñar a mi hijo o a mi hija para que sea sirviente. No, no se trata de eso, se trata de que tú le estás formando un carácter. Puede ser que él nunca se vaya a desempeñar en eso porque él va a ser un abogado, un profesional. Pero si nosotros no nos encargamos en formar el carácter de nuestros hijos a través de esa no ociosidad, podemos exponerlos a terribles defectos de carácter. No había horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. No había horas por allí de ocio, porque muchas veces como padres todos se lo hacemos, hasta hay veces él se levanta y le tendemos la cama. No puede ser, no puede ser. Tenemos que dejarles, darles responsabilidades, que ellos no encuentren ociosidad de tal manera que pueda convertirse en taller del diablo y ahora pueden buscar amistades corruptas que puedan dañarles, influir en ellos. En cuanto le era posible, cerraba la puerta al tentador. Ni la ganancia, ni el placer, ni los aplausos, ni la censura podían inducirle a consentir en un acto pecaminoso. Que el carácter fue formado en Jesús. Es un modelo para nosotros, debiéramos acogernos a ellos. Ni los aplausos, ni la censura, ni el bullying, ni lo que le pudiera ocurrir al chico, lo hacía mover para cometer un acto pecaminoso. Hoy en día nuestros jóvenes, nuestros hijos están fuertemente agobiados por el bullying, por el internet,
y sienten una presión social. Y nosotros como padres no les hemos fortalecido esa parte para que ellos se puedan mantener inconmovibles aún por la presión más fuerte que puedan recibir. Nadie ha dicho que es fácil, pero apartados de mí nada podéis hacer. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padres, hermanos que me escuchan, la lucha nadie dijo que iba a ser fácil, pero con Cristo podemos ser más que vencedores. Lo leímos hace un momento, cuando yo decido buscar a Dios, los ángeles vienen en mi ayuda. Ellos nos van a ayudar para poderles formar, para que ellos puedan ser vencedores también en la lucha que ellos también tienen contra el mal. Cristo fue el único ser que vivió sin pecar en esta tierra. Eso sí es cierto. Él fue el único ser que vivió sin pecar en esta tierra. Es un modelo para nosotros. Y si no lo hubiera hecho, no nos hubiera podido salvar. Sin embargo, durante casi 30 años moró entre los perversos habitantes de Nazaret. Y miren lo que está diciendo. Vivió casi 30 años sin pecar, pero vivió en una sociedad perversa, jóvenes que trataban de influenciar cosas que veían la sociedad, que trataban de hacerle desviar. Este hecho es una reprensión para los que creen que dependen del lugar, la fortuna o la prosperidad para vivir una vida sin mancha. Es una reprensión para nosotros. José también tuvo que vivir en unas condiciones muy penosas. Pues usted pronto podrá decir, pero es que eso era Jesús, es que él era Dios, es que él tenía que cumplir esa misión así. Bueno, hay muchos otros modelos en la Biblia que también nos hablan de eso, que eran hombres como nosotros. José es uno de ellos. Fue esclavo en una nación pagana, influenciado por idolatría. Sin embargo, él se mantuvo de parte de Dios hasta el punto que cuando el pecado y la tentación se le puso de frente, él pudo decir, yo cómo voy a cometer semejante pecado contra Dios y contra mi Señor, que era Potifar. Y salió huyendo de la tentación. Los 3 hebreos en Babilonia eran jovencitos también, fueron despojados de su familia, no tenían a sus padres, no tenían una iglesia en donde congregarse, no tenían una escuela sabática, no hacían parte a ningún club. Y sin embargo estos jovencitos se mantuvieron inconmovibles a tal punto que fueron arrojados al horno de fuego. Y Dios los favoreció. Una victoria poderosa ocurrió aquel día. Es una reprensión para nosotros. No depende del lugar, no depende de la fortuna, no depende de la prosperidad, no depende ni siquiera de las circunstancias. Las circunstancias pueden ser difíciles las que estamos afrontando, pero eso nos está hablando de que aún en el lugar más oscuro puede brillar la luz cuando tú y yo nos colocamos en las manos de Dios y decidimos como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Depende mucho de nosotros, padres, que coloquemos en alto el estandarte de la verdad, que coloquemos en alto a Cristo Jesús. Pero si a ti como padre, para ti, Jesucristo no ocupa el primer lugar, ¿cómo esperas que lo sea para tu hijo? Si tú saltas de tu cama corriendo para el trabajo y sales a atender cualquier otra cosa antes que a Jesús, pero tú sí esperas de que tu hijo busque a Dios en primer lugar, eso no puede ser. Es una reprensión para nosotros. Nosotros, dice allí, debemos buscar a Dios en primer lugar y si formamos eso en nuestros hijos, ellos seguirán ese legado hasta donde sea posible. La tentación, la pobreza, la adversidad son la disciplina que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. Estamos afrontando tentación, no necesitamos estar en toda comodidad y que todo está bien para que adoremos a Dios. Es justamente en este momento de prueba en la que nos encontramos, de adversidad, de pobreza, que somos disciplinados para desarrollar un carácter puro y firme. El cristianismo no se vive solo cuando está todo bien y cuando, ¿cómo nos va? Preguntamos en la iglesia, en el testimonio, ¿cómo está? Bien, pastor, todo me veo bien, mi trabajo bien, mi salud bien. Y entonces uno dice, ay, qué persona tan piadosa, todo está bien. Y bueno, no estoy diciendo que no, puede ser que sí, Dios te ha bendecido, eres una persona que depende del Señor. Pero realmente en la adversidad, la pobreza y la tentación, pobreza y tentación es donde se desarrolla pureza y firmeza. Y si estamos pasando eso en este momento, es el momento de fortalecer nuestra fe, de desarrollar ese carácter que necesitamos para encontrarnos con Jesús. Y obviamente, como nos lo dice este capítulo, formarlo en nuestros pequeños. No sabemos, hermanos, las cosas que vendrán, pero estos pequeños están viviendo una época solemne y Dios los ha llamado para ser parte de ese ejército final. Y necesitan formar un carácter inconmovible. Nosotros estamos haciendo nuestro aporte para que ellos puedan desarrollar esta prueba final. Estamos dejando que ellos se puedan convertir en ese pueblo sin mancha, sin defecto, que será presentado o que irá vivo para el cielo, los 144,000. Tú estás proyectando a tus hijos para que sean parte de ese ejército. Eso es nuestra mayor obligación.
hagamos nuestro trabajo, hagamos nuestra parte para que ellos puedan ser parte de ese ejército. Por su ejemplo, paso más adelante, dice, por su ejemplo nos enseñó que es nuestro deber ser laboriosos y que nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y esmero y que una labor tal es honorable. ¿Cómo era la vida de Jesús? Cada labor que hacía, si era tender la camita la dejaba bien, si era recoger su ropa, si era ir a atender allí, ayudar a su padre en la carpintería. Él con su ejemplo nos enseñó que lo que se debe hacer bien hecho. Y es también una reprensión para nosotros. Nosotros somos muy dados a que a hacer cosas, como esto es para fulanito de tal, eso lo hacemos ahí como salga. No, lo que es digno de hacer debe hacerse bien hecho. ¿Por qué? Porque lo que hagamos, primero que todo, debe glorificar a Dios. Y ese fue el ejemplo que nos dio Jesús. Todo lo hacía bien, era laborioso, su trabajo lo cumplía con exactitud y esmero, y entendía que a través de eso era honorable su labor y honraba obviamente a Dios. Un llamado para nosotros. Lo que vayamos a hacer, hagámoslo bien. Y es no solo para los niños, para los padres, para todo lo que hagamos, si es en el trabajo, si es en la calle, si es en nuestro estudio. Nosotros no debiéramos ser personas de las que estamos buscando por allí cómo hacer la copia o cómo manejar este negocio así de manera, hagámoslo ahí, que eso nadie lo ve. No, es una reprensión para nosotros. Debemos hacerlo honestamente, con integridad, todo lo que hagamos. Todos deben hallar algo que hacer benéfico para sí y para otros. Dios nos asignó el trabajo como una bendición y solo el obrero diligente halla la verdadera gloria y el gozo de la vida. Todos tenemos algo que hacer. Y aquí está hablando también del trabajo, de la labor, de nuestra responsabilidad para beneficio personal y dice para los demás. La ociosidad, el estar por allí sin hacer nada. No, es que yo espero que Dios me bendiga, que me envíe. No, no puede ser. El trabajo es honroso. Dios lo dejó desde el mismo Edén. Le dejó una labor allí a Adán y Eva que cuidara y labrara el huerto. Y eso ocurrió incluso antes de que existiera el pecado. Así que el trabajo nunca ha sido una maldición, fue una bendición dada desde antes de que entrara el pecado. Las consecuencias del pecado sí son que con espinas y con cardos y dolor, eso ha entrado posteriormente. Pero no quiere decir que hacer una labor, ser disciplinado, juicioso, atender en casa, ayudar en las labores del hogar, y tal vez hablo a hombres que ahora han tenido que estar en casa y hemos sido enseñados que no, que la labor de la cocina o de la casa eso es para la mujer. Bueno, Dios te está diciendo en esta oportunidad, aterriza. La ley del cielo es el servicio. Y si nunca lo habías hecho, pues es el momento de hacerlo. Porque a través de esa labor bien hecha estamos glorificando el nombre de Dios. Espera mucho resultado. Dice, durante toda su vida terrenal Jesús trabajó con fervor y constancia. Esperaba mucho resultado, por lo tanto intentaba grandes cosas. Y aquí quiero detenerme un poco. Jesús era una persona de visión. Aunque vivió en un lugar sencillo, era pobre, era necesitado, tuvo muchas privaciones. Él creció con una visión grande. Y puede ser que yo le hablo a personas aquí que también han tenido que vivir una vida de penosa carga, privación, pobreza. Pero eso no quiere decir que nuestra vida deba continuar así. Y puede ser, y si el Señor nos da la oportunidad de salir de esta situación y desarrollarnos más en esta tierra, gloria al Señor, que lo hagamos y pensemos en cosas grandes. Pero en este momento quiero aplicarlo es para las cosas grandes que podemos conseguir por Dios. Porque de hecho Jesús estaba pensando en grande, incluso en salvar al mundo entero. Y nosotros debiéramos seguir ese ejemplo. Nosotros logramos poco porque anhelamos poco, porque nos proyectamos a poco. Y entonces queremos alcanzar a alguien, no, pero es que yo casi no sé hablar, yo no sé hacer, yo no sé utilizar las redes, yo no sé hacer aquello. Y entonces nos limitamos a nosotros mismos. Tú y yo no sabemos la obra poderosa que pudiéramos hacer si nos proyectáramos en Cristo Jesús, en su poder, las grandes maravillas que haríamos para gloria de su nombre. Esperaba mucho resultado, por lo tanto intentaba grandes cosas. Y yo te desafío en el nombre de Jesús, intenta grandes cosas por Él. Intenta rescatar a tu comunidad, a tu familia, intenta hacer una labor grande por Jesucristo. ¿Cuál es? Ponla en las manos del Señor y Él te va a mostrar. Y yo estoy seguro que si tú recibes el Espíritu de Dios vas a hacer grandes maravillas para la gloria de su nombre. Él nos está llamando a eso. Jesús lo entendió a su corta edad. Cuando Él fue al santuario y vio lo que le pasaría al Cordero, entendiendo que esa era su misión,
Él ya se dio cuenta, yo soy el Salvador del mundo. Y Dios te ha llamado a ti también para salvar, para rescatar al perdido, al necesitado, para ayudar, motivar a familias que están teniendo hogares destruidos, a hijos que están siendo atrapados por el vicio. Pues Dios te está llamando a ti a alcanzarlos, a hacer grandes cosas. Yo, pastor, yo puedo hacer algo así. Claro que sí. Dijo Jesús antes de irse, mayores cosas que las que yo he hecho harán ustedes. Y eso lo podemos hacer, hermanos, si confiamos en el poder y en la gracia del Señor. Leo más adelante, dice, Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad, como los rehuyen muchos que profesan seguirle. Wow, somos nosotros. Dios nos ha llamado a cumplir una misión, pero muchos de nosotros tratamos de evadir, no, es que yo no sé, yo no hablo, yo no digo, yo no. Dice, Jesús no rehuyó a los cuidados y a la responsabilidad, como muchos de los que profesan seguirle. Y debido a que tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia. ¿Por qué? Porque tratamos de eludir el llamado de Dios a la labor, al trabajo, a predicar el Evangelio, a servir a los demás. Y dice, tal vez posean rasgos preciosos y amables, tal vez tengas un carácter lindo, tú eres una persona, ay, tan linda esta persona, pero son cobardes y casi inútiles cuando se han arrostrado dificultades y superado obstáculos. Y Dios está diciendo, mire, tenemos que desarrollar un carácter como Jesús. Tal vez tenemos un carácter afable, tenemos una disposición de amabilidad, pero somos cobardes y muchas veces inútiles, es decir, no hacemos nada por Jesús, no hacemos nada por el crecimiento de su reino. ¿Y cuándo pasa eso? Pues cuando vienen dificultades y obstáculos, entonces nos acobardamos y no, es que yo no puedo hacer, yo les dije que yo no podía hacer eso que me habían mandado a hacer. No, mi apreciado, en las manos de Dios puedes alcanzar grandes cosas, confía en Él te da el poder, Él te da la fuerza. Lo hizo con el pequeñito Jesús. Era un niño, pero él decía, en las manos de Jesús yo puedo ser poderoso. Y nos recuerda a David, recuerden, David, todo el ejército se doblegó ante ese gigante. El mismo rey Saúl estaba acobardado porque ese paladín Goliat había atemorizado a todo el pueblo. Pero sale este pequeñito y dice, ¿acaso este grandulón bocón le va a amedrentar a los ejércitos de Jehová? ¿Cómo es posible que pase eso? Y él viene y porque confiaba en el poder de Dios le hizo frente a ese enemigo y lo derribó. Y ahora yo pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu gigante? ¿Cuál es el temor que no te deja salir a hacer grandes cosas por Jesús? ¿Cuál es la dificultad, la crisis que te está agobiando y te hace sentir, no, pero yo no puedo hacer cosas por Jesús, yo no puedo hacer grandes cosas, ese gigante no lo puedo vencer? Mira, en el nombre de Jesucristo podemos ser más que vencedores. Jesús lo entendió en su niñez y dice aquí, tal vez muchos poseamos un rasgo de carácter que podría Dios utilizar poderosamente, pero no lo usa Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros no se lo permitimos, porque nos atrincheramos, porque nos acobardamos y sentimos, yo no puedo hacer nada por el Señor. Es el momento en que le permitamos a Jesús utilizarnos y veremos grandes maravillas obradas por su poder en nosotros, a favor de nosotros y por medio de nosotros. Dios lo puede hacer en ti. Lo hizo en Jesucristo. Dice, el carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo, pero es que eso era Él porque Él era el Hijo de Dios, escuchen bien, debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó y a nosotros se nos ofrece la gracia que Él recibió. Es decir, no solo era para Él, es para nosotros también. Y estas circunstancias que estamos viviendo, de quietud, dice aquí, la misma disciplina que recibió Él, privaciones, pobreza, dificultades, obstáculos, pues tal vez justamente son los que estamos afrontando. Escasez, dificultad, obstáculos, angustias, bueno, lo que estamos afrontando ahorita, privaciones por causa de esta crisis, pues bueno, esos son los instrumentos que Dios utiliza para que tú puedas desafiarte en su nombre y hacer grandes maravillas por Él. Eso fue lo que entendió Jesús. Él entendió que las privaciones eran la herramienta para que Él dijera, no tiene por qué ser así. Yo soy un hijo de Dios, tú me has llamado, tú tienes para darme el poder, la fuerza, y quiero salir en tu nombre a conquistar un reino, el reino eterno en donde todos los redimidos vamos a estar. Ese es el llamado que Dios nos hace a través de este capítulo, y te lo está haciendo a ti, joven, niño, anciano, adulto. En este momento de quietud, busca a Jehová, pídele, Señor, ¿qué puedo hacer por ti?
Tal vez he hecho a escondidas, tal vez no he compartido el Evangelio, tal vez me ha dado miedo, nunca me he atrevido a dar un estudio bíblico, me da miedo predicar, me da miedo, pero es el momento en que le digas a Jesús, Señor, quita mis temores y dime qué puedo hacer por ti, qué cosas grandes puedo hacer por ti. Y vuelvo a leer esa cita para que te quede en la mente. El carácter positivo, enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó, y a nosotros se nos ofrece la gracia que Él recibió. También se nos ofrece el poder del Espíritu Santo para poderlo hacer. Amigo, hermano que me escucha, pídele a Dios en este día, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué cosa maravillosa en tu nombre, para gloria tuya, puedo desarrollar? Y que yo pueda alcanzar a mi familia, pueda alcanzar a mis vecinos, pueda impactar esta comunidad, pueda hoy en día que no podemos salir a utilizar nuestras redes sociales para que a través de mensajes poderosos, de cosas lindas que podamos hacer, de enseñarle a cocinar a la gente, enseñarle manualidades. Hay muchos medios, mis hermanos, hay muchos medios que yo puedo poner en las manos, al servicio de Jesús, que nos pueda utilizar para gloria de su nombre. Cosas maravillosas Dios podría hacer si tú te dispones en las manos del Señor. Se necesita, y quedan un par de líneas más que tengo subrayadas, dice, se necesita mucha paciencia y espiritualidad para introducir la religión de la Biblia en la vida familiar y en el taller. Nadie ha dicho que es fácil. Y no te estoy diciendo, sal y conviértete en un superhéroe en las manos del Señor. Sí, Dios quiere hacernos héroes poderosos para salvación de mucha gente y para su reino. Pero nadie ha dicho que es fácil. Se necesita mucha paciencia y mucha espiritualidad. ¿Y la espiritualidad cómo se consigue? En comunión con Jesús. Todos los días. Oración, estudio de la Biblia. Necesitamos comunión. Y ahora sí se puede introducir la religión de la Biblia en la vida familiar y en el taller. Y entonces va a ocurrir algo extraordinario, mi apreciado, que sin siquiera proponértelo, sin siquiera esforzarte, diríamos implícitamente, espontáneamente, saldría esa obra maravillosa en tu vida cotidiana. Y entonces en la cocina, en el trabajo, en el estudio, mostrarías a Jesús, impactarías a la gente espontáneamente, que eso era lo que le ocurría a Jesús. Jesús caminaba y vivía, y a través de su vida ya impactaba a la gente. Nunca estuvo tan embargado por los cuidados de este mundo que no tuviera tiempo o pensamientos para las cosas celestiales. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Dios nos ha permitido esta circunstancia que estamos pasando porque estamos tan embargados en las cosas de este mundo que no hemos tenido tiempo para pensar en las cosas celestiales. Y entonces Dios nos ha metido en nuestras casas para que tomes el tiempo para dejar de pensar en las cosas de este mundo y pensar en las cosas celestiales. Y tú podrás decir, pero pastor, está ocurriendo completamente lo contrario. Estoy aquí encerrado y estoy más preocupado por las cosas de este mundo. Pues mi apreciado, lo que el enemigo puede utilizar para destruirnos, Dios lo puede usar para exaltarnos. Depende de ti. Tú tienes que decidir qué vas a hacer en la quietud de tu casa. Dejar que los pensamientos de este mundo te agobien o elevar tu mente a las cosas celestiales para que Dios pueda utilizarte y hacer grandes maravillas por él. Más adelante dice que Jesús vivía una experiencia linda, derramaba raudales de simpatía, de ternura en su manera de hablar, en su caminar, en su trato con las demás personas. Dice, todos eran más felices a causa de su presencia. Y ahora yo también te hago una pregunta. Ahorita que estás viviendo allí en cuarentena con tu familia, ¿las personas que están en tu casa son más felices por tu presencia? ¿O se están agarrando la cabeza y diciendo, ¿a qué hora se levanta esta cuarentena a ver si se va a trabajar otra vez porque no nos lo aguantamos en la casa? Oye, si estás teniendo la experiencia, puedes ser anciano de iglesia, puedes ser líder de esta iglesia, pero si tu familia está pensando eso, que a qué hora se acaba la cuarentena para que te vayas a trabajar, necesitas tener comunión con el Señor. Necesitas desarrollar el carácter de Cristo Jesús. Jesús dice, subrayé esta línea, dice, todos eran más felices a causa de su presencia. Eso es lo que realmente refleja el carácter de Jesús. Si las personas que te rodean son más felices con tu presencia, estás siendo influenciado por el Espíritu de Dios. Pero si las personas lo que quieren es que te vayas rápido porque no te aguantamos, porque qué tan amargado, qué tan fastidioso, porque, pero es que usted le da con el Espíritu decía en la cabeza a los hermanos, déjame decirte, debe ser que estás lejos de reflejar el carácter de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, que nos ayude a reflejar su carácter,
a que en nuestra experiencia podamos vivir la dulzura, la amabilidad, la ternura, la simpatía del carácter de Jesús. Para eso Dios nos tiene en casa, para que lo desarrollemos, para que a través de nuestra convivencia con nuestra familia podamos crear una atmósfera celestial en nuestros hogares. Y si logramos vivir esa experiencia, hermanos, tendremos la capacidad de salir y mostrarle al mundo quién es Dios a través de nuestra vida. Pero si ni siquiera lo podemos vivir en casa, bueno, yo no sé más cuánto pueda durar esta cuarentena, pero si Dios va a necesitar más tiempo para que tú lo entiendas y si nos toca a través de dificultades y disciplina para que podamos desarrollar ese carácter, pues lo tendrá que hacer por amor de nosotros. Dice aquí, aquel cuya palabra sostenía los mundos podía agacharse y aliviar a un pájaro herido. No había nada tan insignificante que no mereciera su atención o sus servicios. Es un llamado para nosotros. Nosotros que muchas veces estamos tan absortos en tanta cosa, se nos olvida que hay cosas sencillas. Dice él, aunque sostenía los mundos, no estaba tan ocupado como para venir y levantar un pajarito que estaba herido. Hermanos, esa debe ser nuestra experiencia. No podemos ser tan generalizados en atender, quiero atender al mundo afuera, pero se nos olvida cosas tan sencillas como las necesidades de nuestros hijos, de nuestra familia, el pasar tiempo con ellos, el mantener una atmósfera de amistad, de compañerismo, de simpatía en casa. Dice, no había nada tan insignificante que no mereciera su atención o sus servicios. Apreciado hermano que me escucha, si usted es uno de esos que le gusta evadir cuando, venga, que es que toca acomodar este salón, mover esta silla, es que toca coger aquí la escoba, es que toca limpiar esta mesa, y somos de los que, me hago el sordo, el ciego, y me voy, y no ayudo, déjame decirte, puede ser que lleves muchos años en la iglesia, pero estás lejos de experimentar lo que realmente es el carácter de Cristo Jesús. No había nada tan insignificante a lo que Jesús no le diera su atención y su servicio. Y es lo que Dios está esperando de nosotros. Que el Señor nos ayude a manifestar realmente esa experiencia. Que el Señor nos ayude a vivir esa vida que tuvo Cristo Jesús. Para eso estamos meditando en este libro, para que entendamos cuál es el carácter de Dios y que podamos reflejarlo en nuestra experiencia. Mis apreciados, que el Señor nos bendiga, que nos ayude. Y yo quisiera preguntar en esta mañana si hay alguien que quisiera decirle a Jesús, Señor, ayúdame, yo quiero más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su amor gozar, más de su dulce luz brindar, que yo pueda más escuchar sus palabras, que yo pueda caminar más con Él, más intimidad, más compañerismo. Hermanos, esa es nuestra mayor necesidad, más de Jesús, más de Jesús. ¿Queremos pedirle a Jesús eso en esta mañana? Ayúdame, yo quiero ser tu amigo íntimo, yo quiero ser alguien muy especial para ti y que tú seas muy especial para mí. Si esa es tu oración, si sientes que es tu necesidad, pues vamos a pedirle al Señor justamente en esta mañana que nos ayude a tener esa experiencia hoy. Si ayer fracasamos en eso, hoy será el día. Y mañana será otro día que será todavía más de intimidad, más de compañerismo, más de Jesús. Que vivamos esa atmósfera en nuestro hogar, que nuestros hijos también puedan conocer a Cristo a través de nosotros y que ellos puedan formar también un carácter para el cielo. Y así, hermanos, estaremos preparados para el encuentro con nuestro Señor. Dios te bendiga, Dios te ayude, te guarde en este día.